Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés. Hoy vamos a hablar sobre quién es nuestro único mediador entre Dios y el hombre. Porque hoy hay una doctrina que ha sido enseñada en todo el planeta de que María, la madre del Señor Jesús, es mediadora, es abogada, es intercesora, ella puede hacer milagro, María puede llevar a los hombres delante de Dios, es decir, se ha enseñado una doctrina que no viene de la Biblia, que no ha sido enseñada ni por el Señor Jesús, ni por el Señor a través de su palabra, ni por el Espíritu Santo que inspiró la Biblia. Es una doctrina diabólica, una doctrina que la ha enseñado por miles de años la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha puesto como intercesora, como mediadora entre Dios y los hombres a María, la madre del Señor Jesús. Es decir, que tenemos una gran contradicción en lo que es el credo católico. ¿Qué es lo que enseña el credo católico? Comienza con el Padre Nuestro y luego entonces mezclan a María como intercesora, como Madre de Dios, como la que hace los milagros, como la que puede salvar, como la que puede llevar al hombre ante Dios, y eso es negativo. No hay ninguna veracidad en eso, no hay verdad en todo lo que está enseñando la Iglesia Católica a través del credo a María. En este programa vamos a ver hoy que el Señor Jesús, como Dios, es el único que puede mediar entre Dios y el hombre. No hay manera de que María, la madre del Señor Jesús, pueda interceder ante Dios. Primero, porque ella no está en el cielo, no resucitó y subió al cielo. María todavía está en una tumba. María todavía está allí esperando el regreso de su Hijo Cristo Jesús para ser levantada del sepulcro, entonces ir al trono de Dios. Es decir, que lo que estamos viendo hoy en día es una falsedad que los cristianos católicos han aprendido y todavía siguen aprendiendo de la Iglesia Católica, una blasfemia, una mentira, algo que no tiene fundamento bíblico, que no lo hay, que no lo tiene y que usted lo puede buscar en su Biblia, que en ninguna parte dice que María ascendió al cielo, pero sí tenemos la comprobación de que el Señor Jesús murió y resucitó y después de 40 días con los discípulos ascendió al cielo llevado por los ángeles. Jesús ascendió como hombre al cielo. Jesús no subió como un ángel al cielo, subió como hombre al cielo. Entonces, vamos a ver en este programa que todo lo que enseñan de María no tiene ningún respaldo bíblico. No hay respaldo bíblico para lo que enseñan de María. Fue la madre de Jesús, fue una mujer abnegada, una mujer que aceptó la misión para traer en su vientre al Mesías que iba a nacer de una mujer y que iba a nacer en medio de los hombres carnalmente
Jesús se hace hombre y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros y fue un hombre común igual que nosotros. Es decir, el Señor Jesús se hace hombre, se vuelve hombre, el Verbo se vuelve carne y habita con nosotros para poder llevar la salvación a la finalidad con la que Él vino a cumplir su misión. Vamos a ver en este programa que ese credo que reza la Iglesia Católica por todos los medios de comunicación y que en la Iglesia también se enseña directamente a través del catecismo a los niños desde que van subiendo, le enseñan también el credo de que pongan su fe en María para que María lo lleve donde Jesús y luego Jesús lo lleva al Padre cuando no hay ninguna indicación bíblica de que ese sea el medio para llegar al Padre. Entonces, en este programa queremos enseñar cuál fue el papel de María en la intercesión, es decir, en lo que María hizo como la mujer usada, como la mujer destinada, como la mujer elegida, como la mujer que Dios eligió para que su hijo viniera en su vientre. Solamente el papel de madre, el papel de mujer para enseñar a su hijo también, porque lo educó desde pequeño. María educó a Jesús desde pequeño, es decir, que tuvo la enseñanza de su madre. Aunque Jesús es Dios, fue enseñado como hombre por su madre, es decir, que recibió la educación también de sus padres. Eso sí está avalado en la Biblia, de que Jesús recibió la educación de sus padres, porque Jesús nunca fue a una escuela rabínica, es decir, nunca fue a estudiar con los judíos, nunca fue a una escuela de los judíos. María fue instruida, Jesús fue instruido, el Señor Jesús desde pequeño, desde niño, fue enseñado por su madre y por el cielo, porque Jesús recibió la enseñanza del cielo a través de los ángeles y del Espíritu Santo. Por eso, bien, ahora comencemos con la lectura del libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, donde el Señor nos está aquí anunciando la llegada o la venida del Mesías. Es decir, mucho antes de María, ya el Señor está anunciando al Mesías que estaría con nosotros para darnos la salvación y la vida eterna. Es decir, que Dios se adelanta y nos dice que el Mesías viene a través de la descendencia del rey David. Es decir, que la descendencia del Mesías es a través del linaje del rey David. Leemos en el capítulo 7, libro de Isaías, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí el Señor está hablando ya de la venida del Mesías. Está diciendo que la Virgen iba a concebir un hijo y que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Vemos aquí que ya el Señor está anunciando que esa Virgen, que vamos a ver más adelante, es María, escogida, elegida por Dios para que su hijo venga en su vientre y se convierta en un ser humano para darnos y ayudarnos en la salvación y la vida eterna. Leemos en el Mateo capítulo 1. Vamos a ver cuál fue la genealogía por la cual vino el Mesías, que ya fue anunciado por Isaías en el capítulo 7, verso 14, donde dice que la Virgen concebirá. Pero vamos a ver el linaje del cual vino el Señor Jesús. Es decir, Jesús viene a través de un linaje y hablamos que ese linaje procede de el rey David, es decir, de Isaí, que era el padre de David.
Leemos en el libro de Mateo capítulo 1, verso 15 en adelante hasta el 25. Leemos la palabra de Dios. Dice: Eliú fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. Y así, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación hasta Cristo, 14 generaciones. Nacimiento milagroso de Cristo Jesús. El nacimiento de Cristo Jesús fue así. María, su madre, estaba comprometida a casarse con José, pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Aquí está el primer milagro. Es decir, María ya estaba comprometida con José, que era viudo. José tenía hijos, pero se había comprometido con María para casarse. Es decir, que había un compromiso de matrimonio entre José y María. Pero José ya era viudo y tenía otros hijos del primer matrimonio que tuvo, pero María se iba a unir con él en matrimonio. Entonces, oiga lo que dice la palabra de Dios. Como José, su esposo, era justo, no quería difamarla. Por eso decidió dejarla secretamente. Es decir, que Jesús viene por obra del Espíritu Santo. Jesús no viene porque José y María tuvieron relaciones sexuales. No se consumió el matrimonio entre José y María, porque en ese tiempo que ellos estaban comprometidos, entonces el Espíritu Santo descendió y María quedó embarazada del Espíritu Santo. Es decir, por una obra del Altísimo, por una obra de Dios, María concibe al hijo que Dios ya había prometido enviar a través de ella. Es decir, que Jesús viene a través del vientre de María por una promesa que Dios hizo de enviar al Mesías para salvar a su pueblo. Entonces, dice David: no temas recibir, el hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento que dijo el Señor por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya leímos ese capítulo 7, verso 14 del libro de Isaías, pero aquí Mateo lo está repitiendo, de que ya Dios había anunciado que el Cristo, que el Mesías, vendría a través del vientre de una virgen. Entonces, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo y lo llamó Jesús. Aquí hacemos un paréntesis. José estaba comprometido con María. María está ya en embarazo fruto del Espíritu Santo. Es decir, María queda embarazada fruto del Espíritu Santo. Pero José y María no se han casado. Es decir, no hay matrimonio todavía de ellos. Y entonces María está embarazada. Pero el ángel le dice que lo que María tiene en el vientre es fruto del Espíritu Santo, es decir, que vendría el Hijo de Dios a través del vientre de María. José entonces hace la voluntad de Dios y acepta a María como su esposa. Y hasta que ella no tiene a Jesús, es decir, hasta que ella no da a luz a Jesús, entonces José se mantiene en silencio, sigue siendo
el esposo de María, pero sin tener relaciones. Pero después que ella tiene a Jesús, entonces José conoce a María. Eso quiere decir que la palabra conocer en la Biblia significa que tuvieron relaciones sexuales, que ya ellos en sí consumaron el matrimonio de José y María, quedó consumado ya como pareja, como esposos, cuando él la conoció a ella. Entonces, vemos que todo lo que sucedió con esto, entonces ya Dios lo había dicho antes a través del profeta Isaías. Vámonos ahora al libro de Lucas capítulo 1. Vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Lucas qué sucedió con Jesús y con el nacimiento. Es decir, qué pasó con María, la madre de Jesús. Y vamos a leerlo en el libro de Lucas capítulo 1. Del verso 26 al 48. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 1, libro de Lucas, del 26. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida a casarse con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró donde estaba ella y le dijo: alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella se turbó por sus palabras y pensaba que el saludo era ese. Entonces el ángel agregó: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Aquí aparece la palabra gracia. La palabra gracia, muy favorecida, también la recibió Noé. Dice que Noé halló gracia delante de Dios cuando le dio la misión de anunciar que él iba a enviar el diluvio. Es decir, ahí también vemos en Noé que entra la gracia también a un hombre. Es decir, llega la gracia de Dios a un hombre que fue Noé. Aquí está hablando de que María está recibiendo esa gracia de parte de Dios, porque a través de ella, a través del vientre de María, entonces vendría el Mesías. Viene entonces el Mesías a través de María. Entonces, dice: ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Aquí estamos viendo que María es sincera con el ángel. Le dice que no ha conocido varón. Aunque estaba comprometida con José, todavía ellos no habían tenido relaciones sexuales, es decir, no se había consumado el matrimonio entre José y María. Y le está diciendo al ángel que ella no ha conocido varón. Entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Es decir, que lo que viene a través de María es el Hijo de Dios. Viene un Hijo Santo, porque viene engendrado por el Espíritu Santo. Viene de parte de Dios. Es decir, que lo que María va a tener allí no es simplemente un niño, sino que va a tener al Hijo de Dios. Y ya el ángel se lo está diciendo, que lo que viene en su vientre será un hijo de Dios, será el Mesías. Además, también tu parienta Isabel ha concebido a pesar de su vejez. Este es el sexto mes de ella, a quien llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María respondió:
yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Y leemos en el verso 46, libro de Lucas, capítulo 1. María alaba al Señor. Entonces María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Oiga bien, oiga qué palabra dice María. Ella es una persona que va a recibir la salvación de Jesucristo, es decir, del que viene en su vientre. Ella va a recibir la salvación de él. No es que María va a salvar a Cristo, no es que María te puede salvar a ti, no es que María puede salvar al mundo, no. María va a recibir la salvación de Cristo Jesús, su Hijo, que viene en su vientre. Es decir, que María no puede ser salvadora. María no te puede salvar. María no puede ser madre de Dios. Negativo. Todo lo que te enseñan sobre María en ese tenor no tiene fundamento bíblico. Es decir, no hay base bíblica para que te enseñen que María es salvadora, que María es mediadora. No hay base bíblica para eso. Entonces, te han engañado por miles de años. Han sustituido al verdadero Salvador, al que solo te puede salvar, que Cristo Jesús. Nadie más puede salvarnos. Solo a Él se le ha delegado la salvación del hombre. Pero hoy han puesto a María en el pedestal de Cristo. Hoy han puesto a María en el pedestal que le corresponde a Cristo como nuestro único Salvador. Mi hermano, mi hermana, amigo católico, amiga católica, abre los ojos. La Iglesia Católica tiene un rezo que se contradice. Oye como dice tu rezo, oye como dice el Padre Nuestro de tu iglesia, cómo lo enseñan y cómo lo tuercen y cómo nos engañan. Por eso tenemos que alabar a Dios, tenemos que glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede salvar. Nadie más nos puede salvar. Solo el Señor Jesús es nuestro Salvador. Solo Jesús intercede. Jesús enseñó la oración modelo a los discípulos. Y oye como dice el Padre Nuestro que le enseñó el Señor Jesús a sus discípulos y que hoy te lo decimos porque así Él lo enseñó. El Señor Jesús oró de esta manera y le enseñó a sus discípulos y te enseña a ti y me enseña a mí lo que Él pues enseñó. Y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas y perdona aquello que nos ofenden y no nos deje caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Ese fue el Padre Nuestro que el Señor Jesús oró cuando estuvo con los discípulos. Pero la Iglesia Católica añade, la Iglesia Católica tuerce, la Iglesia Católica engaña. Entonces introducen una parte que no tiene que ver nada con la Biblia y que no hay protagonismo de María cuando la introducen en el Padre Nuestro. Los católicos dicen: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Oye bien, ruega por nosotros los pecadores. María no puede entrar ahí. María no puede estar ahí porque ella no puede interceder por los pecadores. María fue una mujer pecadora. María fue usada como instrumento de Dios para traer a su Hijo al mundo, pero no es que ella no era pecadora. Todo ser humano después de Adán y Eva que nacieron bajo la ley del pecado. Es decir, nacemos bajo la ley del pecado. ¿Por qué? Por cuanto todos han pecado, estamos destituidos
de la gloria de Dios. Eso lo dice el libro de Romanos, donde Pablo nos habla de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no hay uno solo que no haya pecado. Entonces, el único que no tuvo pecado, que estuvo con nosotros en la tierra, que habitó con nosotros y que cumplió toda la ley, es el Señor Jesús. En todo he complacido a mi Padre y mi Padre se ha complacido en mí, porque en todo he obedecido lo que me ha mandado. Entonces, mi hermano, vemos que aquí esa intercesión que la Iglesia Católica tiene de María, cuando dice que María es también Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero entonces se contradice el rezo cuando dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Sí, el vientre era bendito. Lo que había en el vientre era bendito. Lo que había en el vientre de María era bendito. Es decir, ahí estaba el Hijo de Dios. Ahí estaba el Mesías. Ahí estaba el Salvador, Cristo Jesús. Eso que había en el vientre de María sí era bendito y es bendito por los siglos de los siglos, porque Jesús es eterno Dios. Entonces, cuando vemos que aquí hacen una introducción de que Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién tiene que ver con tu muerte? ¿Quién es el autor de la muerte, de la vida? Es Cristo Jesús. Jesús es el que da vida. Jesús es el autor de la vida, el que sopló aliento de vida en Adán y Eva allí en el Edén. El que primero dio vida allí en el Edén fue el Señor Jesús a su primera pareja cuando sopló aliento de vida en ellos. Entonces vemos la gran contradicción que enseña la Iglesia Católica, introduciendo a María en medio de la oración modelo, poniendo a María como mediadora, poniendo a María como intercesora, poniendo a María como salvadora, cuando no hay ningún protagonismo, cuando no se puede. Oiga bien, hermano, no podemos hacer eso porque en la Biblia no está. Ese rezo que hoy rezan los católicos 2 y 3 veces al día es un rezo que está equivocado. Es un rezo de idolatría a María. Es un rezo que solamente lleva a que María sustituya a Cristo y ella no puede sustituir al Salvador. Aunque ella es su madre, no puede sustituir al Salvador, que es Cristo Jesús. Y lo dice la palabra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Oiga lo que dice la palabra de Dios en el libro Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Oiga lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo. ¿Quién se entregó por todos nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién murió en la cruz por todos nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién perdonó al pecador antes de morir en la cruz? Cristo Jesús. Recibimos el perdón por vía de Jesús. Recibimos la salvación por vía de Jesús. Recibimos la sangre de Cristo por medio de él, que la derramó en el Calvario. Es decir, que no hay ninguna vía por la cual María tenga participación como mediadora. No hay ninguna vía que presente a María
como que ella puede interceder, como que ella es nuestra abogada, como que ella es la que intercede entre Dios, Jesús y el Padre. No hay manera, mi hermano, porque María está en una tumba. María murió de vejez y está en una tumba. Fue enterrada en Éfeso. Allí vivió sus últimos años y fue enterrada por el discípulo amado Juan. Es decir, María recibió cristiana sepultura y está sepultada allí en Éfeso. Mi hermano, no ha ascendido al cielo porque no hay comprobación bíblica de que María haya subido al cielo. Y lo vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, dice, del verso 10 en adelante, dice, el regreso de Cristo. Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y les dijeron, Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que habéis visto ir al cielo. Es decir, que aquí hay una comprobación bíblica, mi hermano. Aquí el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del verso 10 al verso 12, está diciendo que Jesús ascendió a los cielos, que fue trasladado por los ángeles. Es decir, Cristo vuelve al trono. Cristo vuelve a sentarse a la diestra del Padre. Cristo cumplió la misión. Cristo murió y nos dio la victoria sobre la muerte porque resucitó al tercer día. Entonces, no hay comprobación bíblica de que María haya ascendido al cielo y esté sentada en qué lugar en el trono de Dios. ¿En qué lugar está sentada María en el trono de Dios? Dice que Jesús está sentado a la derecha, a la diestra del Padre. Eso quiere decir que solo Él ascendió al cielo. Vemos entonces que esa mentira de que María ascendió al cielo se la inventó la Iglesia Católica. Es decir, el sistema papal se inventó que María ascendió al cielo y que está intercediendo delante de Cristo para que Cristo entonces hable con el Padre. Esa es una mentira que ha enseñado la Iglesia Católica por miles de años, porque los católicos han enseñado desde pequeño, desde el vientre de sus padres, son enseñados en la doctrina engañosa y mentirosa de la Iglesia Católica. Porque todo lo que enseña la Iglesia Católica es mentira. Todo está desconectado de la palabra de Dios. No andan en la verdad, andan en tinieblas. Mi hermano, tú tienes que abrir los ojos. No todo lo que te enseña la Iglesia católica es válido. La Iglesia Católica enseña con mentiras y ha permanecido en la mentira y sigue hablando y enseñando mentiras. Hoy te llamamos para que reflexiones y entienda que el único mediador que tenemos, el único que murió en la cruz y derramó su sangre por ti, fue Cristo Jesús. Él es el camino. Entonces vemos que el Señor Jesús derramó su sangre, que fue allí en el Calvario para darnos la oportunidad de la salvación. Él es nuestra única garantía. Y oye lo que dice el libro de San Juan 14, verso 6. Oye lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, ¿dónde aparece María aquí como abogada? ¿Dónde aparece María en este texto hablando de que ella es intercesora, de que ella puede llevarte al Padre, de que ella puede darte el perdón de tus pecados? ¿Dónde aparece María aquí? Aquí dice que el Señor Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, oye bien, ni María que fue su madre,
Nadie va al Padre si no es por mí. Dice el Señor Jesús, solo Él, Señor Jesús, es nuestro Salvador. Y óyelo claro, María no puede interceder por ti, porque María está en una tumba. Vamos a leer ahora en el libro de San Juan, capítulo 3. Oiga lo que dice Dios acerca de su Hijo. El Señor dice que el único que tiene la potestad de llevarnos ante Él es al que Él envió. San Juan capítulo 3, verso 16. Un maravilloso amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Oiga bien, cuando usted quiere depender de María, cuando usted quiere que María sea su intercesora, cuando usted quiere que María sea su abogada, cuando usted quiere que María sea su mediadora, entonces usted no tiene la oportunidad de la salvación. ¿Por qué? Porque está rechazando al único Hijo de Dios que nos puede dar la salvación y la vida eterna. El único que vino a morir por ti y por mí fue Cristo, el que perdona tus pecados, el que te lava con su preciosa sangre. Es Cristo Jesús. Entonces, cuando tú pones tu fe en María y deja a Jesús fuera, no hay garantía de salvación. Porque María espera a su Salvador. María espera ser levantada cuando Cristo venga. Y si tú dependes de María y no de Cristo, tú no puedes ser levantado de la tumba. Porque ella confió y creyó hasta que estuvo viva en su Hijo como su único y suficiente Salvador. Óyelo bien, mi hermano. María espera la resurrección cuando Cristo venga porque ella confió en su único Hijo. Es decir, que tenemos que ver que María también se puso en las manos de su Salvador. Entonces, ¿por qué tú tienes que ponerte en las manos de María? ¿Por qué tú tienes que confiarle tu salvación a María? No hay razón para que la ponga en ella. No hay razón para que tú dependas de María para tu salvación. Únicamente Cristo Jesús es tu único Salvador. Y lo dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Oye lo que dice Pedro. Oye lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que fue supuestamente el primer papa que tuvo la Iglesia Católica. Pero oye lo que dice Pedro, que no fue papa, que fue discípulo de Cristo, que fue un apóstol de Jesús, pero que no fue papa. No lo pongan como papa porque no lo fue. Entonces ponen a María como mediadora y no lo es. Es decir, que la Iglesia Católica cambia toda la palabra, ofende a Dios, le añade, le quita. Es decir, la Iglesia Católica habla y enseña con engaños. Y hoy te lo decimos claro, enseñan con engaños. Oye lo que dice el capítulo 4, verso 12, Hechos de los Apóstoles. Y aquí está hablando Pedro. Oye lo que dice, en ningún otro hay salvación, para que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, el único nombre es Cristo Jesús. El único mediador es Cristo Jesús. El único salvador es Cristo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Mi hermano, mi hermana, tú tienes que reconocer qué te están enseñando en esa iglesia, qué te están enseñando que no corrobora con la palabra de Dios.
que no está afine con la Biblia, que no se lo ha revelado el Espíritu Santo, que no le ha dado la potestad a María de que interceda, de que sea mediadora, de que ayude al pecador. No, mi hermano, María la usan para sustituir el sacrificio de Cristo, para echar por tierra el continuo sacrificio, para echar por tierra el sacrificio del único Hijo de Dios. María fue el instrumento usado por Dios para traer al Mesías al mundo, para que el Mesías nos guíe al Padre y nos lleve a las mansiones celestiales. Mi hermano, hoy te hablamos claro. No puedes seguir creyendo y confiando en que María te va a salvar. No hay medio por lo cual ella lo pueda hacer. No se le ha otorgado esa potestad a María. Aunque los católicos enseñan que María fue llevada al cielo por los ángeles, en la Biblia no hay registro de que eso haya sucedido así como sucedió con Cristo cuando resucitó y cuando ascendió al cielo delante de los discípulos y delante de los ángeles que vinieron a buscarlo. Es decir, fueron ellos testigos de que Cristo ascendió al cielo, pero no hay testimonio alguno de que María haya ascendido al cielo para interceder por ti y por mí. Es una gran mentira de la Iglesia Católica, el credo católico, el rezo católico que dice que María es madre de Dios cuando Dios creó todo el universo, cuando Dios creó todo el planeta, cuando Dios creó la primera pareja. Entonces, ¿de dónde viene María a ser madre de Dios? Porque ni Eva, que fue la primera mujer que existió en el planeta, se ha catalogado ni la han catalogado a ella como la madre de Dios. No hay ningún texto bíblico que diga que María es madre de Dios. Sí, ella es la madre de los hombres. Ahí sí podemos decir, Eva fue la primera madre de los hombres porque ella tuvo a sus primeros hijos, Caín y Abel, después del pecado. Es decir, que entonces vemos que todo nos lleva al pasado, todo nos lleva al inicio. En el inicio era Eva y Adán, y allí ellos se conocieron, tuvieron relaciones sexuales y tuvieron a Caín y Abel. Eva fue la primera madre biológica que existió en el planeta, y de ahí vino otra descendencia que nace después de los 3 hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafé. Entonces viene la segunda descendencia humana, porque todos murieron en el diluvio, es decir, perecieron bajo las aguas, y de ahí comienza otra generación con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafé, y de sus 3 esposas. Vuelve a repoblarse otra vez el planeta, pero no sin pecado. Es decir, que todos los hijos que vinieron de los hijos de Noé vinieron bajo la ley del pecado. Es decir, que si María, que nace de Jacobo, hijo de José, es decir, que nace bajo la ley del pecado y que la descendencia es también de pecadores, no podemos decir que María nació sin pecado. No podemos atribuirle a María que nació sin pecado. El único que nació sin pecado y vino en el vientre de María fue Cristo Jesús, porque vino concebido por el Espíritu Santo. Es decir, no vino concebido a través de la relación de un hombre y una mujer, de José y María. Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, que el único que nace sin pecado es Cristo Jesús. Pero María sí tenía pecado porque nació bajo la ley del pecado. Y aunque ella fue favorecida, bendecida por Dios, no dejó de ser una mujer pecadora. Eso tenemos que entenderlo. Ella recibirá su recompensa. Ella recibirá
el galardón de la vida eterna cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad. Ella será levantada de la tumba, como van a ser levantados los apóstoles y todos los que han confiado y confían en Jesús como su único y suficiente Salvador, como su único mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Hermano, no te fijes en santos, no confíe tu salvación a santo. No hay hombre ni santo que puedan salvarte, ni María, ni los santos, ni el Papa, ni los sacerdotes, ni los pastores. Nadie te puede salvar. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces vemos que esta idolatría que llevan a cabo los católicos a través de esta devoción a María los llevará a ellos a la perdición, porque están rechazando al único mediador, al único Salvador, el único que te puede llevar al Padre, el único que vino a dar su vida por ti, el único que derramó su sangre por ti, el único que dice que tú eres hijo de Dios. Lo dice Cristo Jesús. Si tú no tienes la fe puesta en Él, si tú no tienes la confianza puesta en Él y la pones en un santo, si la pones en una santa, si lo pone en un santo, en un hombre, en un sacerdote, en el Papa, si lo pone en hombre, entonces no te podrá salvar, porque solo Jesús tiene la facultad de darte la salvación y la vida eterna. Hoy, hermano, nosotros te estamos diciendo claro de que en María no hay confianza para la salvación, de que María no te puedes llevar al Padre porque ella está en una tumba. Te decimos esto para que abras los ojos, para que entienda que María no puede interceder por los vivos. María está en una tumba. María no puede hacer nada por ti. Oye lo que dice, y te voy a leer cuáles son las cualidades que María tiene o la que ella no tiene, porque María no puede interceder por nadie. María no subió al cielo. No hay comprobación bíblica de que María haya ascendido al cielo. No lo hay. Pero la de Cristo está en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, del verso 10 al 12. Ahí está la descripción de que Jesús ascendió al cielo. María no es mediadora. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, María fue madre de Jesús. Ella fue la madre del Mesías. Es decir, que ella sí, entonces puede decir que es madre del Mesías, que es madre de Jesús. Ahí nosotros decimos que sí y decimos amén. ¿Por qué? Porque ella fue la madre literal, la madre carnal del Mesías, del Verbo de Dios que se hizo hombre, que se hizo carne. Es decir, ella es la madre del Señor Jesús, pero no como quieren los católicos en el credo decir que María es madre de Dios y que puede rogar por nuestros pecados. No, mi hermano, no hay manera de que María pueda interceder por tus pecados, porque ella fue una mujer pecadora. Ella fue una mujer que vivió en gracia y en bendición delante de Dios, pero no sin pecado. Leemos entonces que María no puede ser madre de Dios. María es una mujer pecadora y solo Jesús perdona nuestros pecados. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. María sí espera la resurrección de los muertos cuando Cristo venga en gloria y majestad. Hoy, hermano, te decimos, el credo de la Iglesia Católica se contradice
con el Padre Nuestro enseñado por Jesús. Todo lo demás que se dice de ahí en adelante es un engaño, es una mentira, es una mezcla. La Iglesia Católica tiene un vino adulterado, un vino envenenado que te lo están haciendo beber, que te están dando un vino de fornicación, un vino de doctrinas falsas que la mezclan con verdad. El Padre Nuestro empieza bien con lo que oran los católicos, con el rezo católico. El Padre Nuestro comienza como está en la Biblia, pero luego hay una mezcla que la ha hecho el diablo, que la ha hecho el hombre, que lo ha hecho el papado, que la han hecho los sacerdotes para engañarte, poniendo a María en medio de la oración modelo, poniendo a María como que te puede salvar, como que ella es mediadora, como que ella es abogada, como que ella puede perdonar tus pecados. Esa es una blasfemia. Han querido y han hecho de María un ídolo, una idolatría. María nunca fue idólatra. María nunca hizo idolatría ni practicó idolatría. María nunca anduvo detrás de imágenes. María nunca anduvo atrás de los Baales. María anduvo inmácula, es decir, anduvo como Dios quiso que andara. Por eso ella fue elegida, por eso ella halló gracia delante de Dios, como lo halló Noé, que no practicó idolatría, que no andaba detrás de los Baales, que no andaba detrás de imágenes. Noé tampoco lo hizo, es decir, que halló gracia delante de Dios. Hoy te decimos que María es la madre del Señor Jesús, pero no puede interceder por ti. María no puede perdonar tus pecados. María no puede salvarte. María no puede hacer milagros. María no puede hablar con los vivos. María está en una tumba esperando la resurrección de los muertos cuando Cristo venga en gloria y majestad. Esta es una verdad que te la queremos presentar para que abras los ojos, para que entienda que solo Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo Él, solo Jesús, solo Cristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, hoy te decimos que este mensaje es para que reflexiones. Este mensaje es para que entienda que la Iglesia Católica, con el rezo, la letanía, las vanas repeticiones, el rosario y la adoración a la cruz, el presignarse y todas esas doctrinas son engaño de Babilonia, son engaño de la Iglesia Católica, son amuletos que no tienen ningún valor, porque solo Cristo Jesús es nuestro único y eterno Salvador. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con un mensaje del cielo, con un mensaje para ti. Dios quiere salvarte, no María. Dios quiere darte vida eterna, no María. Dios quiere que tú te salves obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad y confiando en el único Salvador que es Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Hasta el próximo domingo, donde estaremos con ustedes en otro programa similar. Hasta el domingo, si así el Señor lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto